En los exquisitos salones de palacios y castillos, la realeza ha fascinado a generaciones con sus historias de poder y linajes sagrados. Pero detrás de la fachada de majestuosidad y elegancia, se oculta un oscuro secreto que ha acosado a las dinastías reales a lo largo de la historia. En el video de hoy, exploraremos los casos más fatales del incesto en la realeza, descubriendo cómo las alianzas matrimoniales, diseñadas para mantener la pureza de la sangre azul, a menudo sembraron las semillas de su propia decadencia. Reina Victoria. La icónica monarca tuvo uno de los reinados más longevos, con 63 años en el trono, y fue tan exitoso que ese periodo de la historia británica lleva su nombre, la era victoriana. Sin embargo, a pesar de la prosperidad de su reinado, la realidad estaba muy lejos de ser perfecta. La reina era producto de una larga línea de matrimonios incestuosos. Incluso, ella misma tuvo una larga descendencia con su primo Alberto. Además, promovía activamente esta práctica al seleccionar parejas para sus 9 hijos y decenas de nietos. Estas circunstancias llevaron a que ella fuera portadora de la hemoglobina B, una rara enfermedad que se caracteriza por la presencia de hemorragias internas y externas, causando un deterioro en la salud de quienes la padecen. De hecho, uno de sus hijos y 5 de sus nietos fallecieron debido a esta afección, a causa de las complicaciones asociadas con la coagulación sanguínea. Pero, ¿de dónde viene esta promoción del incesto? Su creencia era que esto contribuiría a mantener la paz en Europa. Carlos II. En el siglo XVII, la dinastía de los Habsburgo dominó territorios como Alemania, Holanda, Bélgica y España en su vasto imperio. Sin embargo, esta poderosa dinastía, que alguna vez fue una de las más influyentes en Europa, llegó a su fin a principios del siglo XVIII con una persona, Carlos II de España, también conocido como el Hechizado. A diferencia de la familia real inglesa, que no sufrió tanto por las consecuencias del incesto, los Habsburgo no tuvieron la misma suerte. Con cada generación nacida de matrimonios dentro de la propia familia, las características distintivas de la dinastía se acentuaban y no eran particularmente atractivas. Los Habsburgo eran conocidos por tener lenguas enormes, una mordida profunda, una mandíbula inferior prominente y un labio inferior grueso. Técnicamente, la deformación se conoce como prognatismo mandibular. En el caso de Carlos II, su lengua le dificultaba masticar correctamente y provocaba una salivación excesiva. Además, tuvo un retraso en el desarrollo cuando era niño y fue amamantado hasta los 5 años de edad. Aún así, estas características físicas solo rascan la superficie de los problemas heredados. Su padre, que también era su tío abuelo, se decía que era epiléptico, senil y perdió todo su cabello antes de los 35. Carlos vivió al borde de la muerte durante gran parte de su vida y finalmente falleció a los 38 años, sin dejar un heredero al trono, debido a que también era infértil. Reina María I. La reina María I, quien sufría de inestabilidad mental y era comúnmente llamada la reina loca, estaba casada con su tío. Padecía episodios de delirio que a menudo se confundían con posesiones demoníacas. María pasaba gran parte de su tiempo recluida y sus gritos de disgusto y aversión resonaban por todo el palacio real. Su enfermedad era tan grave que en 1799 su hijo Juan asumió el rol de gobernante de facto, aunque ella aún ostentaba el título de reina, en nombre solamente. Sin embargo, la invasión de Portugal por parte de Napoleón llevó a la familia real a huir a Brasil. En ese lugar, la reina María I se hizo conocida como María la Loca y también como María la Piadosa. Fernando I de Austria. El emperador Francisco II de Austria contrajo matrimonio con su prima hermana, María Teresa, pero su hijo tuvo que enfrentar las consecuencias de la estrecha relación sanguínea.
Fernando I, nacido en 1793, padeció hidrocefalia, una condición caracterizada por la acumulación de líquido en las cavidades internas del cerebro, ejerciendo presión y causando graves daños tanto a su inteligencia como a su capacidad motriz. Además, presentaba las características físicas distintivas de la dinastía Habsburgo, como una mandíbula prominente y una lengua desproporcionadamente grande en relación con su boca. Su cuerpo era demasiado pequeño para la magnitud de su cabeza y también sufría de epilepsia. A pesar de todas estas adversidades, Fernando gobernó desde 1835 hasta 1848. Juana la Loca. La joven Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, era hija de los monarcas católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En este período, los matrimonios eran a menudo actos destinados a forjar alianzas políticas con otras familias reales. Así, a los 16 años, Juana contrajo matrimonio concertado con Felipe, el duque de Flandes, Brabante y Borgoña. Sin embargo, el mismo año en que falleció su madre, Juana comenzó a mostrar signos de fragilidad mental que preocuparon tanto a su familia como a su esposo, ya que dejó de comer e incluso no dormía. Debido a los rumores sobre su locura, difundidos por sus propios familiares, se tomó la decisión de impedir que Juana ejerciera su cargo como reina, y su esposo asumió el trono español en su lugar. Juana fue confinada en el castillo de Tordesillas durante la mayor parte de su vida, donde vivió aislada y triste. Recibió visitas esporádicas de sus hijos, pero se cree que perdió la noción del tiempo debido a su aislamiento. Cuando falleció en 1555, su cuerpo fue trasladado a Granada, donde fue enterrada junto a su esposo y sus padres. Nerón. Nerón es uno de los gobernantes del Imperio Romano más famosos, no solo porque ascendió al trono a la corta edad de 16 años, sino por su lado oscuro. Se rumoreaba que tenía salidas nocturnas para cometer asesinatos al azar de ciudadanos inocentes. Su madre Agripina y su ex tutor Séneca intentaron controlar su comportamiento destructivo, sin éxito. En el año 59 después de Cristo, Nerón terminó asesinando a su propia madre. ¿Cuál fue el motivo de este crimen?, te estarás preguntando. El incesto. Agripina estaba obsesionada con asegurar el trono para su hijo. En pos de cumplir su cometido, se casó con el emperador Claudio, tío de Nerón. Además, ideó planes para eliminar a los seguidores del heredero natural de su esposo y orquestó el suicidio del prometido de la hija de Claudio, Octavia. Cuando Nerón se casó con su hermanastra Octavia, el único obstáculo que quedaba en su camino era Claudio. Agripina actuó nuevamente y un año después del matrimonio de Nerón y Octavia, Claudio murió repentinamente, bajo sospecha de envenenamiento por setas. Posteriormente, Nerón se encontró liderando el Imperio Romano. Las acciones de Agripina indican que tenía un interés profundo en el éxito de Nerón, pero ese interés se convirtió en algo mucho más inquietante que el asesinato y el poder. El historiador y político Tácito registró actos sensuales como besos y otros comportamientos inapropiados entre madre e hijo, y Agripina llegó a hablar abiertamente sobre su intimidad con él. Esto se volvió tan preocupante que la amante de Nerón, Acte, le advirtió sobre las posibles consecuencias negativas. El ejército no toleraría a un emperador que ofendiera a los dioses, en referencia al tabú del incesto. Los celos de Agripina por las relaciones de Nerón con mujeres como Acte, que se decía que se parecía mucho a Agripina, y Popaea Sabina, a quienes consideraba rivales en su afecto, finalmente la llevaron a morir a manos de su propio hijo. Cleopatra. Como mencionamos, el principal motivador para cometer incesto era mantener el poder en la familia, y los egipcios no eran la excepción. La misma Cleopatra, la emperatriz más famosa de todas, es producto de la unión entre personas con el mismo ADN, y también se casó con dos de sus hermanos. La imagen que tenemos de ella
Tras verla en películas o series, no podría estar más lejos de la realidad. Una reconstrucción del rostro de la reina egipcia reveló que era obesa. Suena como algo insignificante, pero la obesidad es una de las consecuencias más comunes del incesto. Y aunque pueda parecer un pequeño precio a pagar por el poder, el resultado más peligroso del incesto, en el caso del árbol genealógico de Ptolomeo, fue la violencia requerida para mantener ese poder. Si bien los matrimonios mixtos mantuvieron el poder y la riqueza dentro de la familia, la rivalidad entre hermanos se acrecentó a niveles inimaginables. Los miembros de las familias reales con frecuencia recurrían al asesinato para mantener su estatus. La propia Cleopatra no mató a uno, sino a 2 hermanos esposos, así como a su hermana, con tal de conservar su preciado trono. Tutankamón. Aunque la historia lo ha recordado como el faraón de oro del antiguo Egipto, las pruebas de ADN realizadas en la momia del rey Tutankamón han revelado que este gobernante egipcio en realidad era genéticamente vulnerable debido a la práctica tradicional egipcia de que los hermanos se casaran. El rey Tutankamón fue probablemente el producto de un matrimonio incestuoso, lo que lo llevó a heredar una serie de problemas genéticos, como labio y paladar hendido, dificultades motrices en una de las piernas, escoliosis y un cráneo alargado y deformado. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones físicas, Tutankamón ascendió al trono a la edad de 9 años y logró mantenerse en él hasta los 19. La tradición de mantener una línea de sangre pura llevó a los faraones egipcios a promover el matrimonio entre hermanos, influenciados por la leyenda de que el dios Osiris se había casado con su hermana Isis. Lamentablemente, esta práctica contribuyó a las malformaciones genéticas que afectaron al rey Tutankamón. Si quieres saber más datos curiosos sobre cómo era la vida en la antigüedad, échale un vistazo a estos videos recomendados. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte para descubrir más curiosidades históricas y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.